Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a diseccionar una empresa cuyos resultados de 2025 parecen de otra galaxia. Factura casi 50.000 millones, un 20% más que el año anterior, y su beneficio neto se dispara hasta los 950 millones. Pero aquí vendría la gran paradoja. En un sector tradicionalmente ahogado por las deudas y los retrasos, esta empresa no solo no ha incrementado su endeudamiento, sino que ha cerrado el año con una caja neta positiva. ¿Cómo es posible que un gigante de la construcción y las infraestructuras se esté comportando financieramente casi como una empresa tecnológica? Bien, hoy vamos a levantar la alfombra de los resultados oficiales de ACS correspondientes al ejercicio 2025 para entender qué hay realmente detrás de estas cifras récord. Comenzamos. Antes de sumergirnos de lleno en la cuenta de resultados y en los balances, es fundamental hacer una breve pausa para aquellos que no conozcan a fondo esta compañía. Históricamente, cuando escuchábamos las siglas ACS, Actividades de Construcción y Servicios, la mayoría de nosotros pensábamos inmediatamente en grúas, hormigón, ladrillo y carreteras en España. Sin embargo, la realidad actual de esta empresa es diametralmente distinta. Hoy en día, ACS es un auténtico gigante global, un conglomerado enorme que ha sabido mutar su piel. Ya no se limitan a ser la constructora que hace la obra civil y se marcha. Su modelo de negocio ha evolucionado hacia lo que en finanzas llamamos integración vertical. Esto significa que están presentes en todas y cada una de las fases de la vida de una infraestructura. Primero, tienen divisiones enteras de ingeniería que diseñan el proyecto. Luego estructuran la financiación para hacerlo viable, posteriormente lo construyen y finalmente se quedan operando y manteniendo ese activo durante décadas. Para hacernos una idea de la magnitud de la que estamos hablando, esta maquinaria está engrasada por más de 167.000 empleados repartidos por todo el mundo. Es una plantilla descomunal que requiere una coordinación logística y directiva de primer nivel. Además, operan bajo un modelo de filiales o marcas locales muy potentes. Es decir, cuando operan en Estados Unidos, no lo hacen necesariamente bajo el logo de ACS, sino a través de filiales históricas e inmensas como Turner o Flatiron. En Australia operan a través de CIMIC o CPB Contractors y en Europa Central su punta de lanza es la alemana Hochtief. Entender toda esta estructura descentralizada es clave para asimilar cómo una empresa española ha logrado gestionar riesgos tan diversos. Si queremos entender realmente de dónde sale el dinero de una empresa, tenemos que mirar el mapa. Uno de los mayores errores que podemos cometer como inversores minoristas es pensar que las empresas cotizadas en un país ganan el dinero exclusivamente en ese país. En el caso de ACS, su océano azul, es decir, el mercado donde realmente nada a sus anchas y exprime su rentabilidad, no está en Europa, está a miles de kilómetros de distancia. Fijaos bien en estas cifras porque son reveladoras. De los casi 50.000 millones que factura el grupo, nada menos que 29.511 provienen exclusivamente de Estados Unidos. Estamos hablando de que casi el 60% de todo su negocio depende directamente de la economía estadounidense. Y no solo eso, este mercado ha experimentado un crecimiento brutal respecto a los 23.700 millones del año anterior. Su segunda gran pata geográfica es Australia, un país inmenso con constantes necesidades de infraestructura minera, de transporte y energética, que les aporta casi 9.000 millones. ¿Y qué pasa entonces con España? Bueno, pues que España apenas representa unos 4.000 millones en ventas, es decir, menos del 10% del total. ¿Por qué es entonces crucial entender esta diversificación geográfica? Bien, desde el punto de vista del consultor, esto es un arma de doble filo. Por un lado, es una red de seguridad fantástica. Si la economía europea o española entran en recesión, el impacto en la empresa es mínimo porque sus ingresos están dolarizados. Pero, por otro lado, introduce un riesgo invisible muy real, el riesgo divisa. Si el dólar estadounidense o el dólar australiano pierden valor frente al euro, cuando ACS repatrie y convierta esos beneficios para presentar sus cuentas consolidadas, sus números sufrirán.
Por lo tanto, cuando comparamos o analizamos ACS, en realidad estamos analizando la inversión en infraestructuras del gobierno de Estados Unidos y del sector público-privado de Australia. Bien, vamos a ver ahora la parte más alta de la cuenta de resultados, lo que en finanzas llamamos el top line o los ingresos brutos. ACS ha reportado una cifra de negocios de 49.848 millones. Para ponerlo en perspectiva, esto es un salto de casi 8.200 millones en un solo año, un crecimiento cercano al 20%. En una empresa de este tamaño, mover la aguja un 20% es una proeza enorme. Pero, como siempre decimos, los totales esconden los detalles. ¿De dónde viene exactamente este estirón en la facturación? Bien, si desglosamos la empresa por sus grandes divisiones, vemos a un claro protagonista que está tirando del carro con una fuerza descomunal. Turner, esta filial estadounidense especializada en edificación, ha facturado por sí sola 25.786 millones. Fijaos en este crecimiento, un 33,9% interanual. Prácticamente más de la mitad de los ingresos de todo el grupo ACS pasan por las manos de esta filial. Turner es conocida en el mercado americano por ser un auténtico coloso en la gestión de la construcción, especialmente en segmentos muy específicos como hospitales, estadios deportivos y, sobre todo, instalaciones tecnológicas. El resto del pastel se reparte entre otras divisiones sólidas, pero con crecimientos más moderados. Por ejemplo, CIMIC, su brazo armado en Asia-Pacífico, ha facturado unos respetables 10.600 millones, creciendo a un ritmo más maduro del 4%. Y la división de Ingeniería y Construcción Pura, que abarca dragados y hot steel, ha aportado otros 10.600 millones con un crecimiento superior al 11%. Aquí la lección es clara. Las ventas son vanidad. Vender casi 50.000 millones está muy bien para los titulares de prensa, pero nosotros, como analistas e inversores, lo que nos interesa no es cuánto dinero entra por la puerta, sino cuánto de ese dinero realmente se queda dentro de la empresa tras pagar nóminas, materiales, hormigón y acero. Esto es lo que veremos a continuación. Para entender verdaderamente por qué ACS ha crecido de esta manera, tenemos que apartar la mirada de las infraestructuras clásicas como puentes o túneles y mirar hacia lo que está revolucionando la economía mundial, la inteligencia artificial y la digitalización. Y aquí radica el gran cambio de narrativa de la compañía. ACS se ha posicionado de forma agresiva como el constructor de referencia para los hyperscalers, es decir, los gigantes tecnológicos mundiales que necesitan desesperadamente espacio físico e infraestructuras térmicas para alojar sus servidores. Los datos del informe son contundentes. La tecnología digital y avanzada supone ya el 18% de toda su cartera. Las nuevas contrataciones para construir centros de datos o data centers alcanzaron la friolera de 17.600 millones en 2025, un crecimiento del 130% en un solo año. Estas instalaciones no son simples naves industriales, son obras de alta complejidad de ingeniería porque requieren sistemas de refrigeración extremos, conexiones redundantes a la red eléctrica y medidas de seguridad militares. Pero, sin duda, el movimiento maestro en términos financieros se produjo a finales del 25 y principios del 26. ACS no quiere conformarse con ser solo el albañil que construya el edificio y cobre su margen comercial, sino que quieren ser los dueños del activo, y por eso han creado Corabel, una plataforma conjunta al 50% con el fondo de inversión GIP, que a su vez forma parte de BlackRock. El objetivo es promover, construir y operar una capacidad inicial de 1,7 gigavatios en data centers. Esto cambia por completo las reglas del juego. Pasan de cobrar un margen puntual por construir a cobrar rentas recurrentes a largo plazo por alquilar la capacidad de procesamiento. Desde un punto de vista didáctico, este es un caso de estudio perfecto de cómo una industria tradicional y madura puede pivotar para capturar la ola de la inteligencia artificial, transformando así su perfil de riesgo y atrayendo a un nuevo tipo de inversor tecnológico. Y llegamos al núcleo del análisis financiero, el triángulo de la rentabilidad.
El primer vértice de este triángulo es el EBITDA, el motor del negocio. Es la medida más pura de la tracción industrial de la compañía. ACS nos presenta un EBITDA en 2025 de 3.070 millones, superando en un 25% la cifra de 2024. Es un dato nominalmente excelente, pero como analistas debemos ir un paso más allá y calcular el margen. Si generamos 3.070 millones de EBITDA sobre unas ventas de 49.848 millones, nuestro margen EBITDA es aproximadamente del 6,1%. ¿Es este un buen margen? Bien, aquí debemos ser rigurosos. Un margen del 6% en el sector de las infraestructuras de gran escala es el estándar de la industria, pero no deja de ser un margen estrecho. Esto significa que de cada 100 euros que el grupo ACS factura a un cliente, apenas retiene algo más de 6 a nivel operativo. Esto nos enseña una lección fundamental sobre este tipo de empresas. Operan en un negocio de altísimos volúmenes, pero donde cualquier fallo de cálculo, cualquier encarecimiento repentino del cemento, del acero o de la mano de obra, puede volatilizar ese estrecho margen del 6% y llevar un proyecto a pérdidas masivas. Por ello, que la empresa haya logrado expandir su EBITDA un 25% mientras sus ventas carecían casi un 20%, demuestra un control de costes muy disciplinado, algo vital cuando estás ejecutando miles de obras simultáneamente en distintos continentes. Adicionalmente, reportan un EBIT, es decir, ya descontando la amortización de esa maquinaria pesada, de 2.100 millones, con un crecimiento todavía mayor del 32%. Estos serían los mimbres de toda la operativa de la compañía, sin maquillaje contable financiero. El segundo vértice del triángulo es el beneficio neto. Si el EBITDA era el dinero generado por las operaciones, el beneficio neto es lo que quedaría después de pagar absolutamente todo: el coste de materiales, salarios, amortizaciones, intereses de la deuda, impuestos estatales y algo muy particular en estos grandes grupos que debemos entender: las participaciones no dominantes. En 2025, ACS reporta un beneficio neto atribuible de 950 millones, creciendo casi un 15% con respecto a 2024. ¿Qué son entonces estas participaciones no dominantes? Bien, como hemos visto, ACS opera a través de empresas como Hotch, Chef o CIMIC, en las que posee la mayoría del capital y del control, pero donde hay accionistas minoritarios externos. Contablemente, ACS se apunta el 100% de las ventas y del EBITDA de estas filiales porque las controla, pero cuando llega a la línea final del beneficio, tiene que restar la parte del pastel que les corresponde a esos accionistas minoritarios. Por eso, pasar de 3.070 millones de EBITDA a solo 950 millones de beneficio neto para la matriz tiene cierto sentido y es una dinámica habitual en este conglomerado. Con este beneficio neto podemos obtener una métrica crítica para nosotros como inversores, el beneficio por acción, que alcanza los 3,69 euros. Es decir, por cada título o acción de la empresa que posees, el grupo genera este año un excedente neto de 3,69 euros. Sin embargo, como consultor, debo invitaros a la prudencia. Las empresas suelen presentar a veces beneficios ordinarios o ajustados, eliminando costes de reestructuración o plusvalías por ventas excepcionales para mostrar una cara más limpia. De hecho, el informe habla de un beneficio ordinario de 857 millones. Sea como sea, la cifra es contundente y roza ya el simbólico umbral de los 1.000 millones de euros limpios al año. Y llegamos al tercer vértice, para mí el más importante, el flujo de caja. En el argot financiero solemos repetir una frase: el beneficio es una opinión, pero la caja es un hecho. El beneficio neto está sujeto a normativas contables, depreciaciones estimadas, provisiones y reglas complejas. Sin embargo, el estado de flujos de efectivo no engaña a nadie, es simplemente la diferencia entre el dinero contante y sonante que entró en la cuenta corriente del banco y el dinero que salió. Y aquí ACS presenta un dato espectacular, un flujo de caja operativo neto de 2.212 millones. ¿Y por qué es un dato relevante? Bueno, porque generar 2.212 millones en caja a partir de 3.070 millones de EBITDA indica una calidad del beneficio muy alta.
significa que las facturas que la empresa emite se cobran, no se quedan en el limbo de la contabilidad, acumulando polvo como derechos de cobro impagados. Un factor clave en la construcción para lograr este flujo de caja positivo es la gestión del capital circulante o working capital. En proyectos colosales, las grandes constructoras suelen cobrar fuertes anticipos de los clientes, los famosos down payments, antes de empezar la obra y a su vez logran aplazar los pagos a sus subcontratistas a 60, 90 o más días. Esto significa que están financiando la construcción con el dinero de sus clientes y sus proveedores, engordando así artificialmente su propia caja. Es una estrategia brillante de eficiencia y el informe señala que la filial Turner ha sido la gran impulsora de esta entrada masiva de efectivo. Pero atención al riesgo, este flujo de caja adelantado es un pasivo temporal. Es un dinero que eventualmente tendremos que pagar a los proveedores. Por eso, mantener el ritmo de nuevos contratos es vital para que la rueda de la caja siga girando sin detenerse. Bien, pasemos ahora a evaluar la salud financiera del balance, concretamente cuánto le debe la empresa al mundo. Este es el apartado donde tradicionalmente las empresas de construcción e infraestructuras hacen saltar las alarmas debido al elevadísimo grado de apalancamiento que requieren sus megaproyectos. Sin embargo, el balance de ACS en 2025 presenta un hito financiero verdaderamente destacable. Han logrado borrar por completo su endeudamiento neto, reportando una caja neta positiva de 17 millones. Vamos a desgranar qué significa tener caja neta. Esto no significa que ACS no tenga créditos o bonos emitidos. Por supuesto que los tiene. La deuda financiera bruta de un conglomerado como este alcanza fácilmente los miles de millones. Pero si sumamos todo el dinero líquido y las inversiones financieras a corto plazo que tienen guardadas en el banco, esa cantidad de ahorros supera a todo el importe de su deuda financiera exigible. Por lo tanto, el saldo final es positivo. Pasar de una deuda neta de 702 millones negativos el año anterior a 17 millones en positivo este año es una inyección de oxígeno brutal en un entorno de tipos de interés altos, donde financiarse en los mercados se ha vuelto mucho más caro. Pero aquí es donde debemos aplicar la cautela y a reducir ese sesgo excesivamente optimista que a veces destilan los informes corporativos. En el negocio de los grandes proyectos públicos e industriales, la deuda neta no muestra la imagen completa del riesgo financiero. Las constructoras emiten constantemente avales, garantías bancarias y fianzas técnicas frente a los gobiernos o clientes privados para asegurar que terminarán las obras. Esos avales, que suman miles de millones, son obligaciones contingentes que están fuera del balance. Si una obra fracasa estrepitosamente, el cliente ejecuta el aval y eso se convierte automáticamente en una deuda inmediata que drena la caja. Así que aplaudamos la caja neta positiva, pero recordando siempre que en este sector el perfil de riesgo es estructuralmente más alto de lo que un balance contable puede llegar a mostrar. Vale, continuamos nuestro escrutinio del balance y nos detenemos en el patrimonio neto, que no es otra cosa que el valor contable teórico de la empresa. Si cogiéramos todo lo que ACS posee, es decir, su activo, y le restásemos todo lo que debe, su pasivo, el valor sobrante para sus dueños sería de 5.176 millones, de los cuales 4.815 corresponden a la matriz y el resto a esos accionistas minoritarios de los que hablábamos antes. El patrimonio neto es la cifra sobre la que calculamos uno de los ratios más importantes del análisis financiero, el ROE o el retorno sobre los fondos propios. Esta métrica es interesante porque nos mide la eficiencia y el talento del equipo directivo. Nos dice que por cada 100 euros que los accionistas tienen invertidos en las entrañas de la compañía, cuántos euros de beneficio neto es capaz de exprimir el Consejo de Administración cada año. Curiosamente, el propio informe de ACS nos desvela un detalle interesante en este sentido. La política de remuneraciones de la cúpula directiva incluye incentivos variables que solo se cobran si la compañía logra mantener en promedio un ROE superior al 10% durante 3 años. Ahora bien, como analistas de los estados financieros debemos poner un asterisco de advertencia gigante
al analizar el patrimonio neto de las compañías que han crecido comprando a otras empresas. Gran parte del activo de ACS está compuesto por algo llamado fondo de comercio y activos intangibles. El fondo de comercio es la prima, el sobreprecio que pagamos en el pasado por adquirir otras empresas, asumiendo que valían más que sus activos físicos. Si un día el mercado de la construcción colapsa y la directiva tiene que admitir que aquellas empresas compradas ya no valen tanto, tendrán que reconocer un deterioro contable. Ese deterioro impactará directamente en pérdidas y reducirá el patrimonio neto. Por ello, en el mundo de las infraestructuras siempre nos tomaremos el valor de los intangibles con mucha cautela. Bien, llegamos a una parte importante de la presentación, el análisis del futuro. En una empresa como un supermercado o un restaurante de comida rápida, nadie sabe a ciencia cierta cuánto van a facturar el mes que viene. Dependen de que el cliente entre por la puerta a comprar una hamburguesa cada día. Sin embargo, en el mundo de las grandes infraestructuras tenemos un superpoder analítico como una bola de cristal financiera que se llama la cartera de pedidos o backlog. La cartera representa el valor total de todos los contratos que la empresa ya ha ganado y firmado, pero que todavía no ha construido y por consiguiente que todavía no ha cobrado ni contabilizado como ingresos. ACS presenta una cartera estratosférica y récord de 92.858 millones, impulsada por más de 62.500 millones en nuevos contratos conseguidos tan solo este año. Si recordamos que facturan unos 50.000 millones al año, una cartera de casi 93.000 millones les proporciona una visibilidad inmensa, casi garantizando carga de trabajo para los próximos 2 años completos, incluso si no se ganase ni un concurso público más a partir de mañana. Desglosando estos 92.000 millones, el liderazgo lo asume de nuevo la estadounidense Turner con casi 38.000 millones, seguida de Ingeniería y Construcción con 30.000 y CIMIC con casi 22.000. Pero, y aquí entra la labor como analistas para rebajar el excesivo optimismo de la dirección, una gran cartera no garantiza grandes beneficios. Un contrato adjudicado es una promesa de trabajo y no de rentabilidad. Si ACS cerró muchos de estos contratos a precios fijos cerrados y en los próximos meses presenciásemos un pico inflacionario imprevisto en el precio del hormigón, del acero o de los semiconductores, el coste de construir estos proyectos se dispararía. Dado que los ingresos están bloqueados por contrato, el margen de beneficio puede evaporarse e incluso generar pérdidas masivas, forzando provisiones dolorosas. Por lo tanto, la cartera es un tesoro, sí, pero es un tesoro que requiere una gestión impecable del riesgo de ejecución operativa. Hablemos ahora de una de las joyas de la corona que equilibra todo este gigante de la construcción y que justifica buena parte de la estrategia del grupo a largo plazo. Y eso no es otra cosa que su participación en el negocio de las concesiones de infraestructuras, canalizado fundamentalmente a través de Abertis, de la cual ACS y otros socios controlan el capital. Abertis es uno de los mayores operadores de autopistas de peaje del mundo, con una presencia brutal en mercados como Francia, España, Estados Unidos y América Latina. ¿Y por qué es fundamental que un grupo constructor tenga bajo su paraguas a un operador de autopistas? Bueno, la respuesta es la mitigación del riesgo o el contrapeso del flujo de caja. Como hemos detallado, construir es un negocio cíclico, agresivo y de márgenes ajustados. Sin embargo, gestionar una autopista de peaje es uno de los negocios financieros más predecibles y estables que existen. Una vez que el asfalto está tirado, el coste de mantenimiento es relativamente bajo y la empresa simplemente se sienta a cobrar un peaje cada vez que un vehículo cruza la barrera. Además, estos peajes suelen estar vinculados legalmente a la inflación. Si el IPC sube un 5%, el peaje suele subir un 5%, brindando una protección automática de los márgenes. En las cifras de 2025 vemos que Abertis generó unos ingresos globales de 6.148 millones, respaldados por un aumento sólido del tráfico del 2,1%, sobre todo en el sector de vehículos pesados, que son los que más pagan y mejor reflejan el dinamismo de la actividad industrial y logística.
Esta operativa constante ha inyectado 146 millones directamente a la línea de EBITDA del grupo ACS. Pero no podemos ignorar la otra cara de la moneda de las concesiones. Para adjudicarse estas autopistas y comprar a Abertis en su momento, se asume un nivel de deuda descomunal a largo plazo. Afortunadamente, esta deuda está empaquetada dentro de las propias sociedades concesionarias sin recurso directo a la matriz ACS. Entramos ahora en el payout, en la recompensa directa. Al final del día, después de todo el ruido mediático de los contratos de miles de millones y de las infraestructuras vanguardistas, la pregunta clave que se hace el accionista minorista es ¿qué hay aquí para mi bolsillo? Bien, la respuesta corporativa es la política de retribución. ACS ha consolidado durante los últimos años una de las políticas de retorno al accionista más recurrentes y contundentes del mercado español y europeo. Durante este ejercicio 2025, el dividendo abonado ascendió a 2,01 euros por acción, lo que en su conjunto, combinando pagos en efectivo y entregas de nuevas acciones, supuso un esfuerzo financiero de más de 513 millones devueltos al mercado. Para entender cómo ejecuta ACS esta retribución, debemos explicarlo un poco. No pagan un dividendo en efectivo tradicional y cerrado. Emplean una fórmula conocida como scrip dividend o dividendo opcional. Esto permite al accionista elegir: o recibes el dinero contante y sonante en tu cuenta bancaria, o recibes acciones nuevas recién emitidas de la compañía de forma gratuita. Esta mecánica, per se, diluye a los accionistas que eligen cobrar en efectivo, ya que de pronto hay más porciones del pastel, hay más acciones en circulación para repartir en los mismos beneficios futuros. Pero ACS, consciente de esta trampa dilutiva, aplica el antídoto perfecto. Ejecuta de forma simultánea grandes programas de recompra de acciones propias. Es decir, con la caja sobrante de la empresa acuden al mercado, compran sus propias acciones y las amortizan. Al destruir acciones, eliminan esa dilución, permitiendo que el beneficio por acción real siga creciendo de forma sana. ¿Es sostenible mantener este nivel de pago? Bien, teniendo en cuenta que el flujo de caja operativo que vimos era de 2.212 millones y que reparten algo más de 500, los directivos tienen margen de maniobra de sobra siempre y cuando no surja un imprevisto operativo sistémico a nivel mundial. Bien, hemos visto los datos y los dividendos, pero ahora toca hacer la gran pregunta que se hace el mercado. ¿Está ACS cara o barata en bolsa? Vamos a calcular los múltiplos de valoración con un dato actualizado, el precio de cotización a 30 de abril, que se ha situado en 122,6 euros. A estos precios, la capitalización bursátil supera con creces los 33.000 millones, una cifra verdaderamente enorme para una corporación española de ingeniería. Para saber si este precio es atractivo, podemos emplear el ratio de valoración más famoso del mundo, el PER. Este múltiplo nos indica cuántos años de beneficios actuales estaríamos pagando al comprar la acción a ese precio. Si dividimos el precio de 122,6 euros entre el beneficio por acción, los 3,69 euros de los que hablábamos antes, nos daría un PER de 33,2 veces. ¿Y cómo debemos interpretar un PER superior a 33? Bueno, históricamente, las empresas de construcción e infraestructuras cotizaban a múltiplos más deprimidos, en el entorno de las 10 o 12 veces el beneficio, debido al alto riesgo y a su perfil maduro y aburrido. Pagar 33 veces significa que el mercado ya no ve a ACS como una vulgar constructora de túneles, sino que ha comprado de lleno la narrativa del crecimiento agresivo tecnológico y de los centros de datos. La están valorando en bolsa como si fuera una compañía del sector tecnológico o un proveedor de servicios de infraestructura digital de Silicon Valley. Lo mismo ocurriría con el ratio Enterprise Value EBITDA, que rondaría las 11 veces. Esto no es necesariamente malo, pero como analistas tenemos la obligación de advertir sobre el riesgo subyacente. Cuando el mercado aplica múltiplos de valoración tan altos a una acción, la compañía ya no tiene margen de error. Está obligada a crecer agresivamente y a ejecutar sus proyectos sin fallos cada trimestre.
Cualquier tropiezo leve en los beneficios futuros o retraso en las megaobras tecnológicas no sería perdonado por los inversores y la corrección bursátil en el precio de la acción podría ser severa. Tal y como habíamos prometido al arrancar este vídeo, nuestro trabajo aquí no es repetir y aplaudir el informe optimista y casi triunfal que nos remite el Consejo de Administración y la dirección de la empresa. Nuestra obligación es analizar con mentalidad crítica y tratar de reducir ese sesgo para proteger nuestro capital. Porque, francamente, no existe la empresa perfecta ni inmune en el mundo de las finanzas corporativas, y mucho menos en el sector del cemento y la macroingeniería, donde los sustos son moneda de cambio habitual. En primer lugar, hay que ser muy conscientes del riesgo inherente a la construcción a escala masiva, ese riesgo de ejecución operativa. Como comentábamos antes, construir centros de datos punteros o mega hospitales para gobiernos en plazos inamovibles es un deporte de riesgo. Un retraso crítico por fallos de diseño, huelgas laborales o problemas logísticos desencadena cláusulas importantes en los contratos que erosionan todo el estrecho margen que ACS tiene estimado. Además, operamos en un mundo fracturado por riesgos geopolíticos. Un nuevo conflicto o un bloqueo arancelario puede volver a romper las cadenas de suministro. Y si los precios del acero estructural, del cobre para instalaciones eléctricas o de los semiconductores pegan un salto inesperado durante las obras y los contratos no disponen de cláusulas para traspasar esa subida al cliente, la pérdida la asume directamente la cuenta de resultados de la compañía constructora. Por último, tenemos que hablar del riesgo divisa que ya perfilábamos. Si repasáis mentalmente los datos, más de las 3/4 partes de los beneficios que genera la empresa están en moneda no europea. Tienen un grado brutal de sensibilidad a lo que hagan la Reserva Federal Americana y el Banco Central de Australia frente al Banco Central Europeo. Si el euro se apreciase de forma brusca frente al dólar en el próximo año, los beneficios de ACS presentados en Europa, al cambiarlos, mermarían automáticamente, sin que la empresa haya hecho absolutamente nada mal a nivel operativo sobre el terreno. El éxito contable aquí no solo depende del talento del ingeniero, sino de los vaivenes de los despachos de política monetaria en Wall Street y Sydney, y esto es un factor que no pueden controlar. Bien, llegamos casi al final de nuestro trayecto financiero y es el momento de ordenar todas las piezas del puzzle para extraer las conclusiones principales. La primera idea clave que deberíamos interiorizar es la escala y la transformación del modelo de negocio. ACS ya no se mira en el espejo como la constructora de carreteras y viviendas. Se ha transformado con éxito apuntando su artillería y sus recursos humanos a los nichos más lucrativos del planeta, el mercado norteamericano, australiano y, por supuesto, subiéndose a la tabla de surf para cabalgar la inmensa ola de la inteligencia artificial, construyendo y promoviendo infraestructuras digitales para la nube y para los datos. La segunda idea es que esta evolución se ha hecho sorprendentemente cuidando el dinero físico. Han pasado a presentar una posición de caja neta de 17 millones en positivo. Es esta la prueba irrefutable de que sus filiales, sobre todo en Estados Unidos, están convirtiendo con agilidad todo el esfuerzo físico de la obra en dólares depositados en sus arcas bancarias y no solo en cuentas a cobrar en un papel contable. Esto garantiza no solo que el negocio opere con tranquilidad, sino que el dividendo generoso que pagan hoy esté plenamente respaldado por billetes reales. En tercer lugar, hemos de valorar positivamente la mochila del trabajo futuro. Disponer de una cartera contratada que casi roza los 93.000 millones equivale a tener las espaldas cubiertas para 2 ejercicios completos y proporciona a la directiva la inmensa ventaja estratégica de poder elegir y desechar licitaciones públicas sin la necesidad agobiante de bajar los precios y sus márgenes para conseguir trabajo y facturar. Por contra, y como cuarta idea y de cautela final, nada de esto es ya un secreto de estado en el mercado financiero. Si miramos la cotización en la que cerró abril, veremos que la bolsa entera ha sido testigo de esta transformación tecnológica.
y ha recompensado a la empresa asignándole múltiplos de valoración extremadamente exigentes que superan ampliamente las 30 veces beneficios. Comprar y valorar estos proyectos a dichos precios significa creer ciegamente en una ejecución de proyecto perfecta durante los años venideros, donde cualquier desliz imprevisto tendría un severo y doloroso castigo a nivel de cotización. Y hasta aquí el análisis de hoy. Si este tipo de contenido te ha resultado de utilidad, te agradecería enormemente que le dieses al like y te suscribieses al canal. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.